Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial. Hacemos un recuento de lo más importante que le hemos presentado a lo largo de la semana. Vamos con nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE en Europa, quien nos presenta el informe desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Adelante, Isabel. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia definitivamente no da respiro y los casos globales de COVID han superado hoy los 46 millones, al registrarse 223.000 contaminaciones adicionales a la víspera. Los fallecidos en la pandemia totalizan 1.196.000, más de la mitad de ellos reportados en el continente americano, donde ha habido 641.000 decesos, mientras que Europa suma 285.000 fallecidos por la COVID, según los datos más actualizados que ofrece la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos ha superado los 10 millones de casos y más de 229.000 decesos. En términos de infecciones, India es el segundo país más afectado, con cerca de 8.200.000 casos, pero Brasil le supera en víctimas mortales, que han sido 160.000 en este país, frente a los 122.000 reportados en India. Este inicio de semana está marcado por el anuncio de que el director general de la Organización Mundial de la Salud se ha puesto en cuarentena tras haber tenido contacto con un caso positivo de COVID-19. Él mismo lo ha comunicado a través de Twitter, donde ha colgado un mensaje en el que dice que se encuentra bien y que no tiene síntomas, pero que va a cumplir con la cuarentena en los próximos días, de acuerdo a los protocolos que ha emitido su propia organización. El doctor Tedros, como se le conoce, ha enviado también un mensaje al personal de la OMS para animarle y pedirle que cumplan todas las medidas de precaución necesarias para evitar contagiarse con el coronavirus. El máximo responsable de la OMS seguirá trabajando desde su casa en Ginebra, desde donde la organización coordina la lucha mundial contra la pandemia de coronavirus, no solo para poner bajo control a este virus, sino también para encontrar un tratamiento y una vacuna eficaz contra la enfermedad. Desde principios de año, el doctor Tedros se ha mantenido al frente de los esfuerzos de la OMS por guiar a los países hacia el control de la pandemia. Ha participado en innumerables reuniones de carácter científico y político a través de diversos encuentros virtuales con ministros de salud de todo el mundo. Asimismo, desde enero ha participado personalmente en cada una de las conferencias de prensa telemáticas que ofrece la OMS 2 veces por semana, con su equipo de expertos más cercano y en la que explica a la prensa internacional los pormenores del avance de la pandemia. La puesta en cuarentena preventiva del doctor Tedros coincide con un estallido de casos y hospitalizaciones en Suiza, con Ginebra como una de las ciudades más afectadas, situación que ha obligado al gobierno a dictar un semiconfinamiento de la población durante 4 semanas, reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. Conforme avanza la pandemia, se han encontrado diversas afectaciones que deja este virus, particularmente en el cerebro y en el sistema nervioso. Esto es parte de lo que han dicho recientemente la comunidad de médicos y científicos. Vivir con estrés, ansiedad, angustia, aunado al aislamiento que la humanidad enfrenta, puede llegar a tener más afectaciones de lo que uno podría imaginar. El cerebro, al estar en un encierro y no tener inyección de energía activa, puede afectar la calidad de vida de las personas. De nueva cuenta, las grandes ciudades del mundo enfrentan el cierre de actividades por la pandemia COVID-19 y con ello el cautiverio del cerebro, un órgano que centraliza el sistema nervioso y lo activa con mensajes positivos y actividad. Expertos señalan que las enfermedades mentales también debilitan nuestro cuerpo. Ante un panorama complejo como el que se vive por la pandemia COVID-19, al que se ve de larga prolongación, factores como el aislamiento social, un estado emocional negativo, depresivo o la falta de sueño puede resultar abrumadores y generar emociones fuertes en cada segmento de edad, debilitando
las defensas del organismo y aumentar enfermedades inflamatorias e infecciosas. Existe una asociación enorme entre un sistema inmune deficiente y síntomas psiquiátricos, entre los que se influyen síntomas obsesivo-compulsivos, depresivos o bien de tipo psicóticos, señaló la doctora Noemí Ramírez, psicóloga clínica de Asistencia Pediátrica Integral de México. Subraya que el estrés debido a este confinamiento no es el que enferma, pero sí el que limita el funcionamiento inmunológico y eso ocasiona que esté más indefenso ante invasores extraños. Así como la COVID-19 afecta a órganos como pulmones y corazón, su impacto en el sistema nervioso se sigue analizando. Estudios de University College de Londres y de The Lancet Psychiatry muestran algunas complicaciones neurológicas como la pérdida del olfato y el gusto, estrés, dolor de cabeza, mareos, debilidad, primeras manifestaciones que se presentan de la enfermedad coronaria. Conforme avanza la enfermedad, en el organismo puede presentarse también delirio, daño a los nervios, psicosis, inflamación cerebral y accidente cerebrovascular. Una de las formas que exhortan expertos internacionales para fortalecer el sistema inmunológico es con buena alimentación, ejercicio saludable, una buena higiene bucal y aplicación de vacunas para protegerlos de peligros no solo relacionados con el coronavirus, sino que también contra otras enfermedades. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez ha abordado precisamente este tema, cómo afecta la presencia de COVID-19 en el ser humano, particularmente las manifestaciones neurológicas que pueden presentarse en pacientes críticos de COVID-19, afectando principalmente el sistema nervioso central. Las manifestaciones neurológicas en pacientes con COVID se presentan en alrededor del 38%. Son más significativas y graves en los pacientes que se hospitalizan y en los pacientes críticos. Sin embargo, tú lo puntualizas muy bien, en los pacientes con enfermedad leve hay manifestaciones neurológicas también como el dolor de cabeza, la anosmia y la ageusia, que son la dificultad para percibir olores y sabores respectivamente. Hay algunos otros trastornos neurológicos que se han presentado en pacientes con COVID, por ejemplo en la esfera oftalmológica, trastornos visuales, probablemente por afectación del nervio oftálmico, y también se han presentado trastornos más graves neurológicos como el síndrome de Guillain-Barré, un tipo de neuropatía de la médula espinal ascendente que afecta predominantemente a las neuronas motoras, entonces genera debilidad progresiva y ascendente, vamos, de las extremidades inferiores hacia arriba, el síndrome de Guillain-Barré. Han sido pocos los casos, pero han sido descritos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el sistema nervioso central? Número uno, hay que recordar que este virus, como de igual manera los coronavirus que le antecedieron graves, el SARS y el MERS, generan afectaciones al sistema nervioso central porque le causan infección directa a las neuronas y a varios tipos de neuronas. Recordemos que son diversos las estirpes de células del sistema nervioso central. Pueden causar invasión a través de la lámina cribosa, que vamos, es la parte anatómica que se encuentra en la parte más posterior de la nariz y la faringe hacia el interior, y ahí está una sección ósea llamada lámina cribosa que tiene contacto ya directo con estructuras del sistema nervioso central. Entonces el virus llega al aparato respiratorio, en específico en las células epiteliales nasofaríngeas, se internaliza, luego penetra,
luego puede alcanzar el bulbo olfatorio y al alcanzar el bulbo olfatorio puede causar uno de los primeros síntomas de los que hablábamos, que es la anosmia, el trastorno para la percepción de los olores. Pero de igual manera este virus puede llegar a través de algo que conocemos como barrera hematoencefálica, que es el área en donde se conjunta la actividad de las células más internas de los vasos sanguíneos con el sistema nervioso central. Vamos, es como tal una barrera, pero integrada por estas células endoteliales vasculares que pueden permitir la entrada de estos virus o que pueden infectarse estas células con estos virus y llevarlos luego al interior del sistema nervioso central. La mayor parte de encefalitis virales, y COVID-19 puede generar un tipo de encefalitis viral, habitualmente llegan por esa vía, por la vía de las células del epitelio nasal. Y muchas bacterias que causan encefalitis o meningoencefalitis, efectivamente, por ahí es por donde llegan. Por eso tenemos comúnmente encefalitis causadas por otros virus, como el virus del sarampión, como el virus varicela, como virus herpes, como adenovirus, etcétera, que muchos de ellos llegan precisamente por la mucosa nasal o la mucosa nasobucal. Uno de las estrategias terapéuticas de las que se habló al principio de la pandemia fue el plasma o del suero de fase convaleciente, suero convaleciente. Es decir, de personas que ya habrían tenido COVID-19, que desarrollaron anticuerpos y entonces se pensó que estos anticuerpos podrían ser de utilidad para alguien que estuviera con COVID grave. Entonces, luego algunas compañías, como las que acabamos de comentar, dijeron, bueno, no utilicemos suero de fase convaleciente, utilicemos los anticuerpos purificados, exclusivamente los anticuerpos. Y entonces empezaron a desarrollar estos anticuerpos conocidos como hiperinmunes, pero parece que no han sido los resultados esperados. No es la primera vez que en enfermedades infecciosas se desarrollan anticuerpos hiperinmunes. Hay anticuerpos hiperinmunes contra tétanos, por ejemplo, contra rabia humana, y hay anticuerpos hiperinmunes, por ejemplo, contra hepatitis B. No es la primera vez. Lamentablemente, por ahora parecen no haber sido suficientes para COVID-19 o hubo algunos efectos secundarios importantes, claro, por lo que pausaron. Pero esperemos que con alguna adaptación metodológica y sobre todo con una probable modificación tecnológica se puedan tener anticuerpos hiperinmunes terapéuticos. Puede ser una buena estrategia. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con mucha más información. Otro de los datos que han encontrado los médicos, los científicos, respecto al daño que causa el virus del SARS-CoV-2 en el humano, han dicho que estos se asemejan a los daños ocasionados por otros virus como el SARS-CoV-1 y MERS. Nos referimos particularmente a su afectación en el sistema nervioso central. Los científicos siguen estudiando los efectos a corto y largo plazo del coronavirus. No son nuevas las investigaciones que se realizan, ya que en anteriores epidemias causadas por coronavirus como el MERS-CoV y el SARS-CoV-1, se investigó la probable afectación de los coronavirus en el sistema nervioso y cerebro. Sus resultados muestran que los coronavirus pueden afectar al sistema nervioso por diversos mecanismos, como las afectaciones neurológicas conocidas como encefalopatías o ictus, consecuencia de la respuesta hiperinflamatoria
y de hipercoagulación inducida por el virus. La presencia de los virus de la familia de los coronavirus en el sistema nervioso central, concretamente en el cerebro, parece indicar que son capaces de romper la defensa cerebral constituida por la barrera hematoencefálica. Esta protege al cerebro de la entrada de patógenos a través del torrente sanguíneo. Se sabe que uno de los principales efectos del SARS-CoV-2 se manifiesta a través de procesos inflamatorios llamada tormenta de citoquinas, principalmente en el sistema respiratorio, pero también afecta a otros órganos, incluyendo el sistema nervioso. Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento demuestran que sí llegan a provocar daños en el cerebro, como una encefalitis, pero son casos muy raros, y es importante señalar que los estudios científicos disponibles hasta el momento sugieren que este virus solo raramente puede producir una verdadera encefalitis o meningoencefalitis asociadas a una evidencia de invasión viral directa del sistema nervioso central, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez explica algunas de las hipótesis identificadas sobre por qué surgen los dolores de cabeza, principalmente en síntomas asociados con COVID-19. Este podría deberse a que el virus afecta los vasos sanguíneos. Y estos dos síntomas se convirtieron como en distintivos. No son exclusivos, hay otras enfermedades que también lo llegan a presentar, pero son como muy característicos de COVID-19. Esa pregunta por hoy es obligada en la consulta de pacientes que se presentan con enfermedades respiratorias. Tú me preguntabas, ¿por qué los pacientes con COVID tienen mucho dolor de cabeza? Hay varias hipótesis. Una de ellas, por ejemplo, Omar, es el virus afecta vasos sanguíneos. Y afecta vasos sanguíneos porque las células de los vasos sanguíneos tienen el receptor para este virus, el receptor específico para este virus, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Cuando este virus llega a estas células de los vasos sanguíneos, se piensa que puede causar vasodilatación de los vasos sanguíneos. Primero vasoconstricción, luego vasodilatación, parecido a lo que ocurre con la migraña. Y entonces, en la fase de vasodilatación, cuando el vaso sanguíneo se abre y circula con más intensidad la sangre, se genera un dolor de cabeza intenso. Es un mecanismo parecido al de la migraña. Y por eso esta es una hipótesis. La otra hipótesis es que se puede tener algún grado de inflamación neuronal, lo que conocemos como encefalitis, pero la primera hipótesis es más probable porque en el sistema nervioso central, desde el punto de vista dolor, duele mucho más el vaso sanguíneo que las neuronas. Las neuronas como tal, o el tejido neuronal como tal, habitualmente no es doloroso, pero sí los vasos sanguíneos. Entonces, parece indicar esta hipótesis la situación de que por ese motivo tienen dolor de cabeza los pacientes. En realidad, entonces, cuando nos duele la cabeza, nos está doliendo los vasos sanguíneos. Nos duelen predominantemente, los sitios más dolorosos en nuestra cabeza son los vasos sanguíneos, las meninges, que son las membranas que cubren al cerebro, incluso el cuero cabelludo es doloroso, genera dolor, y sorprendentemente el tejido neuronal como tal no tiene habitualmente tanto dolor como en las demás estructuras. Doctor, pero químicamente, ¿qué es lo que sucede cuando se nos va el gusto o cuando se nos va el olfato? ¿Qué es lo que sucede en las neuronas? Las neuronas prácticamente todas funcionan a través de neurotransmisores y funcionan a través de un mecanismo de interconexión conocido como sinapsis. Que son cargas eléctricas. Son cargas eléctricas, efectivamente, que generan la liberación de sustancias neurotransmisoras y que transmiten como impulsos eléctricos de neurona a neurona para finalmente generar el impulso. Y esto es un impulso ya sea motor
o un impulso sensitivo. En este caso estamos hablando de impulsos sensitivos, sobre todo el relacionado con olores y sabores. ¿Y en dónde se integran? Bueno, por ejemplo, para el caso de los olores, en un centro del sistema nervioso conocido como bulbo olfatorio, ¿no? Entonces, si tenemos un proceso inflamatorio en el bulbo olfatorio, que sabemos que eso es lo que ocurre en el paciente que tiene anosmia por COVID-19, lo que tenemos es este trastorno, y por el hecho de que no ocurre adecuada neurotransmisión o sinapsis de las neuronas involucradas en este proceso. ¿Y esto de alguna manera tiene algún tipo de cura? Fíjate que sí, Omar, nos hemos preguntado que si puede quedar como secuela la anosmia o la ageusia, pero aunque hay pacientes que han durado incluso 2 meses con esta sintomatología, prácticamente todos han recuperado finalmente ambas funciones. Solitos. Solitos. Bueno, se ha sugerido que los antiinflamatorios pueden ayudar a que esto ocurra. Se ha sugerido que algunas vitaminas, como por ejemplo vitamina B1 y vitamina B12, pueden ayudar a que esto se recupere, pero realmente por ahora no hay estudios bien controlados, perfectamente diseñados para comparar si los pacientes recuperan más pronto con tales o cuales fármacos, pero recuperan todos. Hay algunos estudios que señalan que además de estas dos sintomatologías, hay personas que se sienten aturdidas. ¿Eso también viene del daño neuronal? Efectivamente, fíjate que hay una publicación muy interesante en la revista New England Journal of Medicine hace un mes aproximadamente, y la publicación la realizan, es de hecho una entrevista a una paciente que antes le había dado una entrevista al New York Times sobre efectivamente su experiencia habiendo vivido COVID, y algo que remarcan mucho las dos publicaciones, que es esta sensación de aturdimiento neurológico, no aturdimiento auditivo, sino neurológico. ¿Qué es esto? La paciente describe que aun cuando transcurrieron ya varias semanas de su cuadro agudo de COVID, siguió manifestando una sensación de falta de concentración, una sensación de inseguridad, como si tuviera humo cerebral. Así lo describe. Humo cerebral. Humo cerebral. Y de hecho así se llama la publicación. Entre falta de concentración, momentos de cefalea, inseguridad, sensación de retardo en el pensar las ideas y poderlas verbalizar, poderlas expresar. Son, digamos, los 4 puntos fundamentales de esta entrevista, y quienes vemos pacientes con COVID lo hemos identificado con muchísima claridad. Muchos pacientes, aún aquellos que no tuvieron un COVID grave, me refiero a graves respiratorio que hubiera requerido hospitalización, han experimentado así llamado como humo cerebral o aturdimiento cerebral. Vamos a nuestra segunda pausa, pero regresamos con mucho más a este programa especial de coronavirus, la pandemia. Un nuevo dato preocupa también a la comunidad médica y científica internacional. Resulta
que encontraron una nueva mutación del SARS-CoV-2 en la segunda ola que hoy está afectando a España. Científicos españoles y suizos concluyeron en un estudio realizado que el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, tiene cientos de mutaciones. Una de las más presentes se ha detectado en la segunda oleada que vive Europa, sobre todo en España. Según el análisis realizado por la Universidad de Basilea, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y el consorcio español SEC-COVID Spain, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concluyeron que la nueva variante se expandió por Europa y otras regiones en los últimos meses desde España. La relajación de las restricciones de viaje en verano y el hecho de que España sea un importante destino turístico facilitaron la expansión de esta variante del genoma del virus, señaló un comunicado de la Universidad de Basilea. Los expertos llamaron a esta mutación como 20AEU1 y los análisis señalan su presencia en un 80% de las muestras analizadas desde España, un 90% de las del Reino Unido y entre un 30 y un 40% de las estudiadas en Suiza y Países Bajos. También se ha encontrado en muestras de Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Letonia, Noruega y Suecia, e incluso lejos de Europa, en análisis de casos registrados en Hong Kong o Nueva Zelanda, informó Rocío López Fonseca. Esta semana también abordamos el tema de las reinfecciones y todo lo que hay alrededor de esta preocupación, particularmente de aquellos que ya han transitado por la enfermedad de COVID-19. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez describe el proceso de reinfección por el virus del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19 al indicar que se realizan estudios en personas que tuvieron una segunda afectación de este nuevo coronavirus. Si ya un paciente ha vivido el trago amargo de sufrir una infección por SARS-CoV-2, al menos tener anticuerpos y células del sistema inmune suficientes y de calidad que le permitieran protegerse y no volver a tener una infección por este nuevo coronavirus. Pero pues lo hemos escuchado desde hace algunos 4 meses, en que se reporta el primer caso bien documentado de un ciudadano de Hong Kong que realiza un viaje a España y al regresar a Hong Kong vuelve a entrar a protocolos de estudio, le detectan a través de una PCR de nueva cuenta el virus en las vías respiratorias, después de haber tenido un episodio meses atrás de COVID-19 bien documentado, pero además después de haber tenido también anticuerpos contra SARS-CoV-2. Entonces es un verdadero caso de reinfección que tuvo un cuadro clínico leve, muy leve. Tuvo una cuarentena de 14 días para después reincorporarse de nueva cuenta. A partir de ese caso se empezaron a documentar algunos casos más en el mundo y en la actualidad la estimación es que hay alrededor de 100 personas investigándose. No es que existan solo 100 personas con reinfección, pero sí 100 personas investigándose porque para definir reinfección hay que tener claros varios, puntos fundamentales. Primero, el paciente debe haber tenido bien documentada una primera infección, pero después de esa primera infección debió haber negativizado su PCR nasofaríngea y el paciente después de un episodio asintomático, por ejemplo, de al menos 2 meses y de haber tenido una PCR negativa, ahora vuelve a tener un episodio en donde de nueva cuenta se detecta el RNA viral a través de PCR en sus vías respiratorias, hay sintomatología, independientemente de si en el primer episodio desarrolló o no anticuerpos, que ese es un punto que vamos a comentar enseguida. Pero entonces, tiene que haber un intermedio en donde el paciente ya había tenido negativización de
la PCR para detección de RNA viral. Para identificar qué virus te causó la primera infección, no sería suficiente la PCR, efectivamente. Tendríamos que haber tenido de ese virus algo que se conoce como secuenciación. Es decir, haberlo desmenuzado genéticamente, porque ese y el que cause la segunda reinfección, aunque también genere una PCR positiva, puede ser otro, un poco diferente, con una secuenciación diferente a la inicial. Y entonces, ese caso indudablemente es el de una reinfección. Este virus fue uno y este virus fue otro. También el que tiene una segunda reinfección con un virus secuenciado muy similar al anterior, pero en donde hubo una ventana entre ambos, en donde el paciente ya tenía PCRs negativas, esa es una probable reinfección, indudablemente. Y aquí lo que han publicado diferentes revistas en el ámbito científico, particularmente en la revista Lancet Infectious Diseases, es que los pacientes se pueden comportar de dos maneras, porque eso es algo que nos preguntan con mucha frecuencia. Oiga, entonces si yo tengo una segunda infección, ¿me voy a poner más grave que cuando la primera? Oiga, si yo tengo una segunda, va a ser más leve, ¿verdad? Porque como ya tuve una, a lo mejor mis anticuerpos, etcétera. Fíjate que están divididas no las opiniones, sino las evidencias. Los casos, claro. Los casos. Algunos se han comportado con más gravedad y otros con menos gravedad. Depende de muchos factores. Algunos que se han presentado con más gravedad, la hipótesis es que, parecido al dengue, un segundo episodio, en vista de que ya existe un sistema inmunológico contra COVID-19 muy sólido, muy fuerte, el que llegue de nueva cuenta SARS-CoV-2 genera la respuesta inmune, pero la puede generar con tal intensidad que esta respuesta inmune puede llevar a un extremo de mucha inflamación de los órganos pulmonares, inflamación renal, etcétera, y entonces este paciente se puede comportar más grave que cuando fue la primera ocasión. Un sistema inmune que se comporta de forma equilibrada puede contener la segunda infección, pero no llevar al paciente hasta el extremo de la inflamación severa que pone a los pacientes graves. Sí, tiene complejidad. Frecuentemente llegas al punto en el que dices es una probabilidad, pero lo que creo que en este momento podemos dejar como primer mensaje al público que nos escucha es que por ahora no existe una garantía total de que haber tenido una infección por SARS-CoV-2, un COVID, te va a generar tal protección que no puedes tener una segunda infección. De tal suerte que las recomendaciones deben seguir siendo: cuídese, protéjase, mantenga la distancia, utilice cubrebocas, lavado de manos, todas las recomendaciones generales que hacemos a la población incluyen a aquellos que ya han tenido COVID-19. Que si tuvieron anticuerpos o no, eso es importante. Y no escuchamos con frecuencia esta recomendación. Yo voy a hacerla. Creo que todas las personas que tuvieron COVID deben, aproximadamente al mes de haber tenido la fase más aguda, hacerse una determinación de anticuerpos. Siempre es bueno tener el conocimiento de si desarrollé, por ejemplo, anticuerpos de tipo IgG, que suponemos son los anticuerpos protectores, neutralizantes, que son los que se van a desarrollar a través de la vacunación. Entonces es bueno saber eso. Tuve COVID y tuve anticuerpos, y es bueno saberlo a un tiempo razonable, pero corto, después de la infección.
Hay quien en Belén incluso está haciendo seguimiento, se está haciendo a sí mismo el seguimiento de la presencia de esos anticuerpos. Hombre, es bueno, es muy válido, porque incluso los estudios de investigación al respecto han venido siguiendo a una cohorte de personas que tuvieron COVID-19 para saber la duración de esos anticuerpos y en qué títulos están presentes esos anticuerpos. Por ahora se ha encontrado duración de por lo menos 4 meses en los títulos de anticuerpos IgG. Tampoco significa que si luego empiezan a disminuir el número de anticuerpos, eso signifique que se está perdiendo la inmunidad. Una disculpa, por favor. No se preocupe, doctor. Eso no significa que se esté perdiendo la inmunidad, porque los anticuerpos son producidos por unas células conocidas como linfocitos B, que pueden estar listas y disponibles para producir de nueva cuenta anticuerpos ante la presencia de nueva cuenta del patógeno. Es decir, lo que antes comentábamos, es como si existiera un cuartel. No hay guerra, bueno, los militares entonces vuelven a su cuartel en el caso de la inmunidad. Hay guerra, hay invasión por el virus SARS-CoV-2, bueno, vuelven a salir los militares a la defensa del organismo, ¿no? Así funciona más o menos también el sistema inmune. Vamos ahora a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, nos presenta el informe. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Con el fin de beneficiar la economía hondureña, las autoridades han suspendido las medidas de circulación a partir de este miércoles, para que los hondureños puedan gozar del feriado morazánico, que se pospuso desde octubre. Las medidas de circulación solamente se tomarán en cuenta los días lunes y martes, siempre recordando que las medidas de bioseguridad siguen en pie y no deben circular sin mascarilla. De igual manera, el distanciamiento social persiste como medida de precaución. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, hizo hincapié en que la pandemia aún está permanente en el país y que esta semana es para disfrutar un tiempo en familia sin aglomeraciones sociales. Debemos cuidarnos, ya que en nuestro país aumentan las cifras a más de 98.200 casos, con el lamentable deceso de más de 2.670 hondureños. Sin embargo, se reportan más de 40.600 personas recuperadas. Pese a esto, los partidos políticos buscan asegurar sus posiciones antes de las elecciones primarias, que se realizarán el próximo año, realizando giras por varios departamentos del país, compartiendo sus ideas con los compatriotas. Por otro lado, desde el departamento de Comayagua, municipios aseguran que el programa Fuerza Honduras ha tenido un impacto significativo para la reducción de las cifras del virus en esa región. Aparte de la preocupación por la pandemia en el país, se teme la cercanía de una tormenta tropical que se espera se convierta en huracán en las próximas horas al momento de tocar tierras hondureñas, aumentando su intensidad. Por ello, Copeco ha alertado a los hondureños manteniendo alerta amarilla en 6 departamentos, alerta roja en 5 y alerta verde para el resto del país, con la posibilidad de hacer cambios en la libre circulación de esta semana de reactivación. Recordamos siempre a los hondureños que no bajen la guardia, ya que por su seguridad y la de nuestras familias deben seguir las medidas de bioseguridad y les recomendamos que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Con este reporte hacemos una pausa y regresamos con mucha más información. Una de las preguntas más frecuentes que se realiza en torno a las reinfecciones es si un segundo contagio representará o tendrá síntomas menos o más graves que el primer cuadro. Esto es lo que se está estudiando actualmente y es que el comportamiento ha sido variado en cada uno de los pacientes. El caso de reinfección de un joven estadounidense de Nevada fue analizado. Tenía síntomas como dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, náuseas y diarrea. Sus síntomas comenzaron el 25 de marzo. Es un paciente sin comorbilidades y no se identificaron indicios de inmunidad comprometida.
señala el análisis publicado en la revista The Lancet. Su primera prueba fue el 18 de abril y resultó positivo al SARS-CoV-2. Superó los síntomas el 27 de abril y continuó sintiéndose mal hasta el 28 de mayo. Esta vez buscó atención de urgencia. Tenía fiebre, dolor de cabeza, mareos, tos, náuseas y diarrea. Le hicieron una radiografía de tórax y lo dieron de alta, pero 5 días después fue al médico y tenía dificultad para respirar, así que fue al servicio de urgencias para recibir oxígeno. Su segunda prueba se la hicieron el 5 de junio y también dio positivo a la prueba PCR. El reporte refleja que este caso del primer paciente infectado en América del Norte tuvo una reinfección sintomática y que mostró una mayor gravedad en la segunda infección, mientras que en los casos de Bélgica, Holanda y Hong Kong no mostraron una diferencia en la gravedad de los síntomas, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana dialogamos con el infectólogo Carlos Alonso acerca precisamente de las reinfecciones que se han registrado en el mundo, reinfecciones por COVID-19. Él dice que resulta complejo documentar las reinfecciones por SARS-CoV-2 debido a que se carece del resguardo de la primera prueba de contagio. Advierte que en un tiempo de 3 meses podría presentarse una reinfección. Escuchemos. Hay que recordar que el coronavirus es un virus perteneciente a la familia de coronaviridae y esa familia de virus ha demostrado y ha documentado reinfecciones en distintas ocasiones. Entonces no era extraño esperar que se fueran a presentar reinfecciones con el SARS-CoV-2. Es un hecho que a la fecha no existe evidencia suficiente que las personas que se han recuperado generen anticuerpos neutralizantes que puedan proteger de una reinfección. Y la confirmación de una reinfección pues, requiere de un soporte de laboratorio relativamente complejo. Entonces, por eso es que no tenemos tantos casos documentados de reinfección, porque el proceso para poder confirmar la reinfección es hasta cierto punto complejo. A nivel mundial se tienen bien documentados, por ejemplo, 6 casos muy particulares de reinfección, 2 de ellos de personal de salud, en Bélgica, en China, en Ecuador, en Estados Unidos y 2 casos en la India. Entonces, estos casos presentaron una infección, después, como mencionaba el doctor Héctor Raúl, presentaron una negativización y después volvieron a presentar síntomas, se les realizó una nueva prueba y se detectó que nuevamente estaban infectados por SARS-CoV-2 con un periodo de tiempo que fue desde los 63 días hasta los 111 días. Entonces hay un margen ahí que se está presentando entre la primera infección y la siguiente infección. Entonces, ¿qué es lo importante para tomar en cuenta para poder determinar si efectivamente se trata de una reinfección o no? Pues primero habría que determinar que no se trate de la misma infección, de una infección prolongada o de que se trate del mismo material genético, pero ya no hay una infección, sino que todavía haya detección del material genético por parte de la prueba PCR. Entonces, lo que se hace mediante el laboratorio es hacer una secuenciación genómica completa del SARS-CoV-2 para determinar que se trate de distintos linajes genéticos, por así decir. Y eso es lo complejo, porque requiere hacer un estudio que no se hace de manera regular con la primera prueba y con la segunda prueba, y en muchas ocasiones no se tiene un resguardo de la primera prueba, y es por eso que no tenemos casos confirmados de reinfección en México, por ejemplo. Claro, y esta digamos, revisión, doctor, de la que usted nos está hablando, o prueba para determinar que se trata de un material genético distinto de lo que provocó la primera enfermedad, ¿tiene algún nombre esta prueba, este estudio? Se hace una secuenciación genómica completa del virus, así es, ese es el nombre de la prueba, y se busca, en inglés las siglas son SNV, es el número de variaciones de un solo nucleótido, para poder determinar el clado genético o el linaje del virus como tal, y eso no se hace de manera regular, eso solo se hace cuando se está buscando específicamente en estos casos la reinfección para poder determinar que se trata de distintas linajes. Claro, pero como usted ha explicado, doctor, es necesario tener
la evidencia primaria para compararla con la siguiente prueba y entonces poder determinar si se trata del mismo virus o de uno distinto. Me refiero no que se trate de un virus distinto al SARS-CoV-2, sino, como usted lo ha dicho, de un linaje diferente. Así es, y eso es lo que ha complicado un poco, yo creo, en México, el poder detectar, en México y en el mundo, detectar si efectivamente se están presentando casos de reinfección, y por eso los casos de reinfección son muy puntuales y muy estudiados. ¿Cómo se tendría que resguardar la primera evidencia, doctor? La verdad me parece un proceso complejo debido a la cantidad de muestras que se están analizando diariamente. Requeriría de refrigeradores, una red frío bastante compleja para poder tener un resguardo de las cientos de miles, si no es que ya casi millones de muestras que se están analizando. Por eso creo que es un proceso complejo y la OMS y la OPS lo que han emitido es una definición operacional para poder detectar de manera empírica, por así decirlo, un caso sospechoso de reinfección sin necesariamente utilizar una prueba confirmatoria. Se quedaría como un caso sospechoso, pero tiene que cumplir con los requisitos que habíamos mencionado anteriormente, que haya una prueba confirmatoria inicial, que cumpla con un periodo de tiempo determinado entre la primera aparición de síntomas y la segunda aparición de síntomas, y que tenga una segunda prueba confirmatoria, pero no necesariamente que haya una secuenciación genómica entre ellas dos. Las complicaciones que representa el poder hacer este análisis desde un punto de vista de infraestructura y metodológico, yo creo que es lo que está obstaculizando el análisis a profundidad. Me parece que se debería a nivel nacional y a nivel mundial establecer un protocolo en donde se establezca un muestreo estratégico de ciertos casos para poderle dar un seguimiento específicamente a estas mutaciones que usted está estableciendo. Actualmente no tenemos esa información de manera generalizada. Sí se están haciendo, por ejemplo, lo que son las encuestas serológicas, pero eso no nos habla del linaje del virus ni qué cepa estamos hablando. Entonces yo creo que en conjunto con las encuestas serológicas que están realizando se debería hacer este estudio para poder determinar las mutaciones y por ende poder establecer, así como hacemos con influenza, una especie de pronóstico para poder determinar el tipo de vacuna que va a ser más adecuado, que bueno, ya nos estamos adelantando mucho en este tema. Vamos ahora a Nueva York. Ahí se encuentra nuestro compañero Jorge Fuentes-Sals, corresponsal de la agencia EFE, y nos presenta el siguiente informe. En Nueva York, durante la pasada primavera, se convirtió en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Sin embargo, ahora parece que está campeando el temporal y los últimos índices de positividad anunciados por las autoridades, por el gobernador Andrew Cuomo, pues es que este índice de positividad actualmente está en el 1,51%, es decir, la tercera mejor cifra del país por detrás de Maine y Vermont. No obstante, Nueva York, tanto la ciudad como el estado, no se ha librado de tener focos, como por ejemplo en los barrios de Queens y Brooklyn, que las autoridades relacionaron con la comunidad ultrajudía, que no ha respetado llevar máscaras ni la distancia social de 2 metros. En estos focos, donde se han vuelto a tomar medidas restrictivas, se ha conseguido rebajar ese índice y actualmente está en el 3,1%. Los hospitales del estado, que la pasada primavera estuvieron a punto de colapsar, en la actualidad tienen 1.125 personas hospitalizadas, de las cuales 259 están en cuidados intensivos y 117 intubadas. La última o las dos últimas medidas de las autoridades ha sido elevar el foro de los comedores interiores de los restaurantes al 50%, y también hay una nueva medida aplicada a los viajeros de Nueva York, ya que Nueva York es un nudo de comunicaciones internacional y también nacional. Y ahora todos los viajeros que quieran venir a Nueva York tendrán que hacerse un test 3 días antes del viaje
llegar a Nueva York, pasar 3 días de cuarentena y el cuarto día hacerse un test. Si ese test vuelve a dar negativo, no tendrán que pasar los 14 días de cuarentena que hasta ahora eran obligatorios para las personas que venían de lugares con altos índices de contagio. Jorge, estamos a punto de vivir en Estados Unidos. Mañana son las elecciones, en 2 semanas es el Black Friday, viene también Acción de Gracias y por supuesto que Nueva York es una de las ciudades donde se vive más intensamente la Navidad. Ante esto, ¿qué han decidido las autoridades de Estados Unidos? Pues sí, es una gran época para las ventas en Nueva York. Y en previsión de esto, lo que han hecho las autoridades es que han permitido o permiten que las tiendas que tengan escaparates a nivel de calle puedan extender sus productos fuera. Ahí han dado ciertas medidas, pero lo que quieren es evitar en lo posible que la gente entre en el interior de las tiendas, permitir así que la gente no tenga miedo a contagiarse y que las tiendas puedan vender más. De esta manera llegamos al final de este programa especial. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial, un recuento de lo que ha acontecido a lo largo de la semana. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.